¿Estamos listos, hermanos? Prediquemos. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este tiempo y por esta oportunidad que tú nos das. Te ruego, Dios, que tu mensaje sea claro, sea explícito, sea concreto, pertinente, Señor, para este día. Señor, en tus manos queremos dejar este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Uno de mis mentores es el pastor René Zapata. Él tiene un ministerio de más de 58 años de ministerio. Ha trabajado para Ediciones Las Américas, una editorial cristiana, por muchos años. Él ha pastoreado. Cambio de micrófono mejor, porque está fallo y fallo. Ok. Voy a agarrar el siguiente. Este. ¿Está bien aquí? ¿Está mejor? Gracias. Decía, el pastor René Zapata tiene un ministerio de muchos años, ha pastoreado iglesias en El Salvador, en Estados Unidos y en México, en diferentes ciudades. Trabajar con él ha sido un privilegio, y él, a pesar de estar trabajando muchos años en una editorial cristiana, no ha escrito muchos libros. Algunos de los que están escritos, de los que él ha escrito, están ahí. Uno de ellos, del cual quiero hacer referencia, es este. Se llama Que prediques la palabra. ¿Por qué? Porque cuando viajas con él y vas a diferentes lugares, a veces tienes el privilegio de escuchar algunos sermones que se repiten una u otra vez, porque dices, este ya lo predicó allá, ya que lo está volviendo a predicar, y le vas agarrando el modo, ya va esto, te aprendes algunos de los chistes y cosas por el estilo, ¿no? Ya sabes cómo es la dinámica, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la trayectoria del pastor, bueno, una de sus más grandes cualidades es que es un muy buen orador. Entonces, Ediciones Las Américas tomó el reto de empezar a hacer algunos de sus sermones, transcribirlos hacia un libro. Entonces, el libro que está ahí arriba, Dios ha sido fiel, es una transcripción de varios de sus sermones, y tuvo un buen éxito, una buena aceptación, que tomaron el libro 2, que es Que prediques la palabra. De este libro encuentro muchas cosas que nos gustan, y cuando me lo estaba dedicando el libro, lo abro, veo el índice y veo 2, 3 sermones que yo ya se los había escuchado predicar, y dije, este está bueno, ¿no? Y este está padre, ¿no? Cuando estábamos estudiando esta semana la historia de Moisés, me vino a la mente uno de sus sermones que él usaba mucho. Se llama El verdadero servicio, basado en San Juan capítulo 21, pero que veo una similitud muy grande con el mensaje del día de hoy, que yo le nombré el llamado de Moisés. De manera que, dando crédito al creador de la idea original, quiero compartir con ustedes este mensaje que para mí es clave. Se llama el llamado de Moisés, y lo vamos a hacer partiendo de la referencia de este mensaje. Muchos de nosotros hemos escuchado diferentes ocasiones el concepto llamado de Dios, y hemos enseñado en la Escritura que Dios ha llamado a diferentes hombres en diferentes tiempos para propósitos específicos. Dios usa a personas para llevar a cabo sus planes. Conocemos de profetas, reyes, guerreros, diferentes personas que fueron llamados. En el Nuevo Testamento particularmente encontramos el llamado de los apóstoles, y la epítome de estos llamados es el llamado a Saulo de Tarso, mejor conocido como el apóstol Pablo. En la actualidad, el llamado de Dios suele percibirse como algo místico. Muchos de nosotros seguimos esperando la zarza ardiendo para entender que es Dios el que nos está llamando, ¿verdad? Y si no veo la zarza, nada más no. Yo quiero ver mi zarza antes de decir, como que sí es Dios, ¿no? Pero el Señor usa diferentes formas para llamar a las personas en su propósito. Y creo honestamente que cuando Dios nos da un llamado a un hijo suyo, ya sea para salvación o para el ejercicio de los dones, es una verdadera bendición. Con este respecto, quisiera compartir con usted la manera en la cual el Señor
nos ha llamado. Pero quiero que vayamos hacia un nivel más grande. Hebreos 5 y 6 habla de que la lechita espiritual es para los recién nacidos, el bautismo y todo este tipo de cosas. Pero para aquellos que están yendo hacia la madurez, tienen un llamado mayor. De esta manera vamos a hablar de algunas de las cualidades que son en el llamado de Dios. ¿Cuál sería nuestro llamado? ¿Para qué nos ha llamado el Señor? Y por favor, no se pierdan el sentido de decir, bueno, es que esto es algo que sucede para un pastor, para un misionero, para un hijo de Dios que tiene un llamado especial para darle gloria a Él. No, realmente el llamado de Dios es la aplicación específica y concreta en donde el Señor nos esté colocando, sea en un hogar, sea en una escuela, sea en un trabajo, en la colonia donde vivimos, en la iglesia, etc. Cada uno de nosotros tomaremos retos que parecieran osados o atrevidos, pero el Señor sabe lo que está en nuestro corazón, y como eso será usado para su gloria, entonces hay un respaldo de Dios. Este llamado tiene ciertas características que se verán reflejado en la vida de Moisés para que nos identifiquemos. Y todas las condiciones de las que voy a hablar empiezan con la letra I. Así es que si a usted le gusta apuntar o tomar notas de esto, no olvide la letra I en el llamado de Dios. Bien, vamos a empezar entonces. Primera letra I. Íntegro. Es esta capacidad de hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando. Muchas veces pensamos que podemos hacer las cosas a nuestra manera, y así lo hizo Moisés. Y como hemos leído y hemos aprendido en estos días, esto llevó a una escuela de muchos años. 40 años le tuvo que costar a él aprender a escuchar, aprender a no ser impulsivo. Porque Dios está interesado más en quiénes somos que en aquello que hacemos. Dios está más interesado en quiénes somos que en aquello que hacemos. Piensa en el trabajo que Dios ha hecho, o más bien, el trabajo que Dios tendría que hacer en nosotros. Porque el servicio al Señor puede ser destruido por la falta de integridad. La falta de integridad termina con las familias, destruye empresas, termina con gobiernos. Funciona de la misma manera en la iglesia. En una ocasión un hermano nos llama a orar por su negocio, y yo creo que mi hermano era, yo creo que era primo. Y entonces llego al negocio y me dice, el pastor, qué bueno que vino, quiero que ore por el negocio. Tenía un negocio de juegos de video y este tipo de cosas, y con un ciber y estas cosas que a los chavos les encantan, ¿no? Y entonces prestaba las consolas de videojuegos para que los chavos fueran a jugar ahí. Y entonces le digo, pues está padre, ¿no? Y veo toda la repisa llena de juegos de video, y me empiezo a acercar y empiezo a ver. Digo, oye, ¿son piratas tus juegos? Ay, pastor, es que si no, imagínese cuánto cuesta todos estos juegos. Y yo dije, caray. De la misma manera me encontré un hermano que una vez que prediqué este tema, bajando del púlpito me agarra y me dice, pastor, yo quiero hablar con usted. Yo trabajo para Pemex, yo soy contratista de Pemex, y cuando tengo un contrato, ellos pues me piden estas cosas, a lo cual yo me rehúso. Qué bueno, hermano, lo felicito. ¿Y cómo le hace para que le den el contrato? Y después de eso me dice, bueno, ya que me dan el contrato, no porque me lo pidan, les doy una compensación. Eso oye padre, ¿no? Digo, es otra manera de decir soborno, ¿no? Pero bueno, él decía que no. Otro hermano se dedicaba a la compra-venta de carros. No sé si aquí le dicen igual, pero le decimos que se dedicaba a la coyotiza, ¿no? Andaba en la compra-venta de carros, ¿no? Y el hermano estaba estudiando en el seminario, y entonces decía que él a través de esto se ayudaba para compensar su ingreso, de manera tal que entonces le decía, oye, ¿cómo le haces para trabajar con esta parte ética? Y le digo, me dice, pues yo vendo carros. Si él no lo sabe comprar, es asunto de él. Y dije, caray. Es como decir, no les miento, nada más no les digo la verdad.
Se fija cómo jugamos con este tipo de cosas y nos encanta entrar en esta dinámica. En una ocasión llega y me dice, ¿qué crees? Mira, acabo de traer este carro y trae un carro bien bonito. Y digo, oye, está bien bonito. Sí, sí, sí. Bendición de Dios. ¿Y cómo fue tu bendición de Dios? Encontré una señora que estaba bien apretada y le urgía la lana. Y se lo compré bien barato. ¿Cuánto tenemos que aprender de la integridad? ¿Cuánto tenemos que aprender de la integridad? Y si hay alguien en la Biblia que conocemos que es íntegro, este hombre es Job. Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Ay, ay, ay. Y estando él enfermo con las pérdidas y con todo, le dice la esposa a Job, ¿aún retiene su integridad? Mejor maldice a Dios y muérete. Esas esposas hermosas que el Señor da. Qué hermoso es encontrar a un cristiano íntegro. Porque se verá en todo lo que hace por lo que él es. Entonces la primera I es integridad. Segunda I, incondicional. La lección nos da claros ejemplos de pretextos que puso Moisés. No estoy capacitado, no me van a creer, no tengo autoridad, no sé hablar. Y hermanos, ¿cuánto tenemos que aprender en que no le podemos poner condiciones a nuestro Señor? Ay, Señor, yo te voy a servir si me das un carro. Una vez íbamos con un hermano y pasa un Mustang de esos bonitos. Y dice, ¿te imaginas cuántas almas ganaría el Señor con ese carro? Bueno. Ay, Señor, yo te voy a ir a servir, pero cuando tenga esposa. Ay, Señor, yo te voy a servir, pero cuando tenga tiempo. Hermanos, hablamos de una generación que iba a ser rescatada por Dios. Y decía el jueves pasado, pero no olvidemos y no perdamos de vista que 15 generaciones murieron esperando la respuesta de Dios. 15 generaciones murieron esperando la respuesta de Dios. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Encontramos a un hombre como Jacob. ¿Se acuerdan cuando hablamos de él en Génesis 28? Ay, si Dios fuere conmigo y Dios me guardara en este viaje que voy y me diera pan para comer y vestido para vivir, y si volviera en paz en casa de mi padre, entonces, y solo entonces, el Señor será mi Dios. Y todavía dice, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré. Ay, qué hermoso. Hace como si dijera, ay, qué bueno, Jacob, porque andaba bien urgido en los últimos días. Pero por el otro lado, hace algunos meses también predicamos de Daniel y de sus amigos, y los encontramos ahí frente a la estatua donde Faraón les dice, se tienen que doblegar, y ellos dicen, no lo vamos a hacer. Y entonces dicen, no, sí lo van a hacer. Y dice, no, es que si no lo hacen van al foso de los de horno de fuego, ¿no? Y dice, bueno, pues nos iremos al horno de fuego. El Señor es capaz para librarnos de tu mano, y si no lo hace, como quiera vamos a hacerlo. Lo encontramos en Daniel capítulo 3. Muchos le han tratado de poner condiciones a Jesús, al Señor. El joven rico que iba y le dice, ay, Señor, yo quiero seguirte. Y él le dice, bueno, regala tus bienes y sígueme. No, pues sí, le dio donde dolía, ¿no? En una ocasión, cuando el Señor Jesús ya había resucitado, va el Pedro, el impulsivo de Pedro, y le dice el Señor Jesús a Pedro, ven, sígueme. Y entonces, ahí va Pedro, ¿no? Y atrás viene Juan, ¿no? Y entonces se voltea Pedro y ¿este qué? Y le contesta el Señor Jesús, ¿qué a ti? En buen mexicano, ¿cómo es? ¿A ti qué, no? Tú sígueme. ¿A ti qué te incumbe lo que hagan los demás? Tú sígueme, tú haz lo que tienes que hacer. Pero muchas veces nosotros perdemos la perspectiva, perdemos la mirada, porque empezamos a ver hacia el entorno. Vamos a ver los bienes, vamos a ver a las personas, vamos a ver con quién. Ay, vamos a tal ministerio, ¿y quién va? ¿Qué te importa?
Tú ve. Alguien del Señor ya es otra cosa. En cuanto a no ponerle condiciones a Dios, el Señor nos ha dado enseñanza, y nos ha dado enseñanza, pero de esa que se aprende a la mala. Hace algunos días, cuando escuchaba el testimonio de Daniel, me acordaba de mis tiempos como estudiante del seminario. Cuando tomamos la decisión de servir al Señor, hicimos una cena, nos fuimos a un restaurante, llevamos a nuestra familia, pudimos pagar una cena bonita en un restaurante, les dijimos, vamos a servir al Señor, estábamos bien económicamente, estábamos bien de familia, estábamos bien de salud. Qué bonito servir al Señor así, ¿verdad? Y acabando el primer año de seminario, hicieron un retiro y fuimos a ese retiro espiritual. En ese retiro espiritual, en ese primer año, 2 de nuestros hijos habían salido de casa por diferentes razones. Y llorando, recuerdo, les decía a los compañeros del seminario, al paso que voy a terminar la licenciatura sin familia. Y lloraba por esto. Teníamos una economía bonita, bueno, al final del primer año estábamos viviendo en un departamento de una recámara, mi esposa, su servidor y mis 2 hijas. Tuvimos que mandar a construir un tapanco para dividir el techo, para que mis hijas durmieran en un colchón sin cama, sin la base, y ahí dormían ellas. Y así nos trajo el Señor. Entonces también se perdió la economía. Y después también el Señor tocó nuestra salud. Y por un periodo de meses que se convirtieron en años, mi esposa tuvo tratamientos médicos y al final operaciones, cáncer y otras cosas. Y también tocó nuestra salud el Señor. Y así como que la escuela de Dios nos enseñó a la mala que no podemos condicionar a nuestro Señor. Queríamos ministrar en una iglesia y cuando salíamos de Fuente de Vida íbamos hacia buscar una iglesia, visitamos iglesias por un año y dijimos, ¿qué iglesia? Y dijimos, cualquiera menos Torrefuerte. Y el Señor nos puso 14 años en Torrefuerte. Siempre quise tener una economía, dije, no quiero ser carga a la iglesia, así es que yo voy a ser autosustentable para que no tenga una carga a la iglesia. Hermanos, llevo 10 años en el pastorado y siempre me ha sostenido mi iglesia. Y esas pastillitas de Ubicatex, qué dolorosas son. El servicio al Señor es íntegro, el servicio al Señor es incondicional. Tercera I, el servicio al Señor es indiscutible. Dice Romanos capítulo 9, si lo quiere buscar, Romanos capítulo 9, verso 20 dice así: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Moisés le dijo al Señor, ay Señor, mejor manda otro, uno que hable bonito, uno que se haya ido al seminario, uno que tenga estudios teológicos, uno que sí sepa hablar bonito, uno que tenga una familia funcional, cualquier cosa que signifique familia funcional. Y después de estar poniendo pretexto tras pretexto, dice Éxodo 4, lo leyeron esta semana y lo trabajaron. Dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Ya deja de poner pretextos, Moisés. No discutas conmigo. Y la pregunta que hemos contestado en esta semana, ¿se enojaría Dios con nosotros? Es decir, ¿Dios tendría suficientes argumentos para enojarnos por nuestros pretextos? En Isaías 6, me encanta este pasaje. Isaías es llamado por Dios el año en que murió el rey Urías, y encontramos la historia, tuvo un encuentro con el Señor, llegan los ángeles de Dios, una escena por demás impresionante. Isaías se ve como muerto y dice, y entonces llega el ángel con un carbón encendido y le toca su boca, y después de todo esto, y dice el Señor, ¿a quién enviaré? Y entonces responde el profeta, heme aquí, envíame a mí. Y decía un pastor, pues qué tonto Isaías, primero que le diga dónde y luego le digo, sí, heme aquí.
Dime a dónde y yo te digo, sígueme aquí. Tuvimos la oportunidad de servir en un comité en la iglesia de Puebla que se llamaba Misiones. Hacíamos viajes misioneros y esto era un tiempo increíble. Muchos de estos viajes misioneros representaban entrar en comunidades poco alcanzadas, a veces entrar en camiones, a veces entrar caminando, caminatas de horas, a veces en caballo, en burro, estas cosas. Era un tiempo increíble. Muchos de los que estábamos en estos comités de misiones íbamos en estos viajes misioneros con nuestros propios recursos, poniendo de nuestro propio dinero para llegar, comprábamos de nuestros propios recursos para llevar cosas a estos lugares y entregar, y era un tiempo donde realmente lo que recibíamos siempre era muchísimo mayor de lo que veníamos entregando. Nosotros ya sabíamos que los veranos, las vacaciones eran así, era prepárate porque en el verano te tocaba 2, 3 campamentos de los 5 o 6 que había, te tocaba 1 o 2 viajes misioneros de los 5 que había, y tú ya sabías, ¿no? Había jóvenes que nos aventábamos 6, 7 semanas compartiendo juntos, porque campamento, viaje misionero, segundo campamento, otro viaje, y así. Y eran veranos increíbles. Pero no solo esto, significaba también, recuerden, nosotros teníamos familia, vivíamos nosotros de nuestro trabajo, entonces significaba, ahórrate para todas esas semanas que no vas a poder trabajar. Y después, invierte en eso que vas a hacer. Y eran tiempos increíbles. En una ocasión llegamos a San Juan Coatzospan, en una comunidad en la sierra de Oaxaca, y ahí estábamos, iba con el pastor Hernán, llegábamos, ay, qué bonita comunidad. Yo todavía venía así con el asunto del viaje, ay, las nubes, qué bonito. Y se voltea el pastor Hernán y dice, prepárate porque predicas al rato. Ay, espérate, voy llegando. Y ya después entendí que así eran los viajes, ¿no? Siempre que vas a ministrar, esté preparado siempre para bendecir, siempre preparado para hablar, siempre preparado para predicar, siempre preparado para orar, porque no sabes qué te va a tocar. Dejemos de discutir con el Señor. Nuestra disponibilidad será considerada como nuestra mayor habilidad. El servicio al Señor es íntegro, es incondicional, es indiscutible. Vamos a la cuarta ahí. Es individual. Individual. Si bien es cierto, las acciones de Moisés iban a representar mucha gente involucrada, por supuesto en primera instancia su esposa y sus hijos, su hermano Aarón, y en algún sentido a todo el pueblo de Israel, el llamado de Dios específico fue para Moisés. Miren las palabras de Éxodo 4, Éxodo 4:14, en la segunda parte, cuando después de que dice que se enojó con Moisés, le dice, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? He aquí, él saldrá a recibirte y a verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y tú pondrás en su boca las palabras. Yo estaré con tu boca y con la suya, y yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. Él hablará por ti al pueblo y te será a ti en lugar de boca. Pero subraya la última parte. Y tú serás para él en lugar de Dios. Verso 16. Tú serás para él en lugar de Dios. Y hermanos, ¿cuántos tendríamos que entender que este llamado individual era para Moisés? Nadie más iba a ocupar ese lugar. Este será tu trabajo, Moisés. Nadie lo puede hacer por ti. Serás mi representante ante el pueblo y ante el faraón. Y en ese sentido yo le pido a usted que observe aquellas cosas que Dios le haya delegado, que nadie más va a hacer por usted. Porque ahí estará el valor de su llamado. ¿Qué cosas solamente yo puedo hacer que nadie más puede hacer? Y hermanos, con todo respeto, el día que yo me muera, tendrán otro pastor y vendrá otra persona. Y esto continuará, si Dios lo permite. Pero hay cosas que nadie puede hacer por mí. Nadie puede dar a mi esposa por mí. Nadie. Bueno, sí puede, pero no quiero.
Ese es mi privilegio y no se lo voy a dar a nadie. ¿Qué cosas solamente puede hacer usted que nadie más puede hacer? Y encontrará una gran fuerza de su llamado individual. Muchas veces llegan personas y me dicen, ay hermano, mire, yo estoy viendo que la iglesia falta esto, esto y aquello. Y yo dije, hermano, qué bueno, Dios le dio una visión especial de observar una necesidad única y exclusiva y tiene la capacidad y la potestad de saciar esa necesidad, porque solo usted la está viendo. ¿Verdad que sí? Y de repente decimos, ay, es que nos encanta escondernos en la pluralidad, ¿no? Ay, es que esta iglesia está bien hermosa. Tuvieron un evento. Tuvieron. ¿Participaste? No, pero lo tuvieron. Y fueron a tal lado. Ay, qué bueno. Fueron. No, ¿y tú fuiste? No, pero fueron. Ay, hermanos, es que mire, ya estamos ahorrando. ¿Y tú ofrendas? No, pero ofrenda. Y así nos encanta vernos en la pluralidad. ¿Por qué? Porque la pluralidad no nos compromete. La pluralidad no nos confronta. Así que sea la iglesia, sea los ministerios, sea la familia, sea su trabajo, ¿cuál es su grado personal de involucramiento? ¿Qué cosas usted solamente podría hacer? Y usted dirá, ah, no, yo ya no estoy, pero mi esposa está sirviendo. Está bueno que su esposa se vaya al cielo, hermano. El llamado es personal. El llamado es personal. Íntegro, incondicional, indiscutible, individual. Vamos a la quinta. Irreversible. Cada una de las decisiones en las cuales se iba a involucrar Moisés representaba un cambio permanente en su vida. No hay forma de mirar atrás, no hay regreso, no hay media vuelta, no hay razón de que ahora ya no quiero. Siempre dice mi mamá que no. Hebreos 12 nos hace una mención increíble. Si quiere, por favor, busque conmigo Hebreos 12, verso 36. Está increíble este texto. Es una alabanza a aquellas personas, a esos valientes que no retroceden. Hebreos 12, 36. Hebreos 12. ¿No? 36. Perdón, entonces es 11. ¿Sí, 11, 36 sí tengo? Porque os es necesaria la paciencia. Ok, perdón, Hebreos 11, lo siento. Entonces, ¿de dónde me saqué este texto? ¿Hebreos 10? Gracias, muy amables. Qué bueno que ustedes sí los encuentran, porque si no, imagínense. Lo siento. Hebreos 10, 36. Qué bueno que llegaron, para que subrayen el 39. Dice así desde el 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún por un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¡Wow! Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cuando tenía 30 años, recuerdo que me estaban ofreciendo un curso de capacitación de sistemas computacionales llamados PLCs, por medio de Siemens, que estaba ofreciendo estos cursos de capacitación. Tal vez Leonel se acordará de eso de hace algunos años. Los famosos Simatic, ¿no? que estábamos ahí. Era como que lo más nuevo en el área de controlación por computadora y este tipo de cosas. Y yo recuerdo que estaba entre esto, ¿no? ¿Me voy al curso de Simatic o me voy al seminario? Bueno, ya ustedes saben qué decidí, ¿no?
Y los últimos 14 años he estado trabajando con esto y estudiando con todo esto. Y por supuesto dejé de actualizarme por los últimos 14 años, ¿no? Y si alguien me preguntara ahorita, ¿y qué fue aquello? Pues sabe. Ahorita ya los sistemas electrónicos han avanzado de una manera tan impresionante que hoy yo no puedo decir, bueno, pues me regreso. No, ya perdiste 14 años de capacitación y actualizaciones. Y esto lo digo para que ilustremos el asunto de que asumimos que la vida espiritual tiene que ver con un asunto pasivo. Y no, hermano. La vida espiritual tiene que ver con un asunto activo, porque el tiempo pasa y no se detiene y no regresa. Es como si usted y yo estuviéramos en un río y decimos, bueno, pues decido dejar de nadar. Bueno, si usted decide dejar de nadar, va a ser llevado por la corriente. Y con el paso del tiempo va a estar en un lugar mucho más lejano que donde estaba. Porque decidió dejar de nadar. Muchos de nosotros pensamos que esta situación es, bueno, pues me tomo mi receso, mi año sabático. Y algunos llevan 10 años sabáticos, ¿no? Si usted ha tomado una decisión de ir en pos de Dios, mi hermano, en el nombre de Jesús, no retroceda, no retroceda. Si es educar a sus hijos, si es vivir en integridad, si es ser fiel a un ministerio, si es vivir en pasos de fe y cada vez mayores, si es entregar algo al Señor, no existe forma alguna de regresar, porque una vez que lo entrega, de modo que, a ver, dámelo de regreso, ¿no? Una frase que escuchábamos constantemente decía, para atrás ni para agarrar vuelo. Y en el paso del tiempo he encontrado a hermanos que decidieron dar marcha atrás, decidieron renunciar a ese llamado y su estado postrero fue mucho peor que su estado primero. No hay vuelta atrás. No existe el concepto. Existen nuevos retos, existen nuevos llamados, existen cambios de ministerio, existe todo esto. Existen esos tiempos de reflexión para que el Señor confirme cuál es el siguiente paso, pero no existe la banca cristiana. No existe. El concepto de hermanos térmicos no existe. ¿Sí saben qué es el térmico, el hermano térmico, no? Aquella persona que produce un ambiente a través de su calor corporal. No existe eso. El llamado de Dios es íntegro, incondicional, indiscutible, individual, irreversible. ¿Se imagina a Moisés diciendo, bueno, pues, delante de Faraón, ¿sabes qué? Siempre no, me regreso a pastar ovejas? No, ya no hay regreso. Sexta I. El llamado de Dios es inmediato. Imagina la escena, bueno, Señor, ya entendí, pero vámonos con calmita, ¿no? Así pensaron algunos y lo vemos ilustrado. Mire, vaya Lucas capítulo 14, el Señor Jesús se encontró con varios de ellos, ¿no? Lucas capítulo 14, verso 18. A ver si ahora sí no me equivoqué. Lucas 14, 18. En la segunda parte, cuando le estaban diciendo algunos, el primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego me excuses. ¿Sí es ahí? Ay, qué bueno. Y esta persona lo que está diciéndole a Jesús es un vil pretexto. Porque usted no compra algo y después va y lo ve. Primero va y lo ve, checa que está bien, checa que está en condiciones y después ve si lo compra, ¿no? Entonces, ya lo compré, voy a ver. Pretextos. El segundo dice, he comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlas, te ruego que me excuses. Es como decir, pues ya compré ese carro, ahora voy a ir a conocerlo. No, primero conozco el carro y luego veo si lo compro. El otro en el verso 20 dice, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. No, mejor que hubiera dicho, nos vamos la esposa y yo, vámonos.
En Mateo capítulo 8 el Señor dice lo mismo a otra persona. Le estaba diciendo, déjame que entierre a mis padres y después voy. Y los historiadores dicen que no es que estaban muertos, es que espérate a que se mueran, los entierro y ya después me voy. Y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Dejemos saber que pase el tiempo, a ver qué sucede. Hermanos, no. Jesús nos enseña esto en el momento mismo del llamado a los discípulos. Cuando el Señor iba pasando y encuentra a Mateo en la mesa de los tributos, le dice, sígueme. ¿Y qué dice el texto? Hizo un cierre anual, entregó sus cuentas, hizo el corte anual y después de eso pensó en su liquidación y 6 años después estaba sirviendo al Señor Jesús. Dice que en ese momento dejó la mesa y se fue con Jesús. Mismo caso con Pedro y Juan. Dice que dejaron sus redes y se fueron con Jesús. Inmediatamente. El apóstol Pablo, cuando llega con el Señor Jesús, le dice, después de que se cayó del caballo y se quedó ciego, ¿quién eres tú, Señor? Y después, ¿qué le pregunta? ¿Qué quieres que haga? Voy a balconear un poco a Juanito, al hijo de Juan. El domingo pasado íbamos a despedirnos de Samuel y iba con nosotros, más bien yo iba con ellos, me dieron un ride y Juanito me hizo una pregunta bien interesante y me dice, pastor, ¿qué haría si se ganara la lotería? Lo primero que dije, qué chamaco tan interesado, ha de ser igual a sus padres. Pastor, ¿qué haría si se ganara la lotería? Le digo, pues estaría muy asombrado porque nunca compro boleto, pero está bien, sigamos con la... No, ¿qué haría usted? Digo, no tengo idea, hijo. Y me dice, yo agarraría todo lo que me gané y voy y lo regalo a las personas de Oaxaca y de Chiapas, a los damnificados del terremoto. Y yo dije, qué chamaco tan chulo. Qué forma tan hermosa de pensar de este muchacho. Pero ya saben los que nos encanta fastidiar los momentos, ¿no? Hermosos. Entonces llegó el ternuritas de David, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué, hijo? Yo creo que si hoy no estás dispuesto a dar de lo que tienes en la bolsa, mañana no vas a dar nada cuando te saques la lotería. Si hoy no puedes dar de lo que tienes en tu bolsa, no vas a dar mañana de lo que tengas. Porque esto es ahorita. Y me pregunta, ¿y dónde puedo ir? Y entonces Claudia se mete. Hay lugares donde podemos entregar las cosas, hay cuentas, hay centros de acopio y todo esto. Y se queda Juanito. ¿Por qué? Porque es ahorita la necesidad. No cuando quiera usted. Es ahorita. Es hoy. ¿Qué sí puede hacer usted el día de hoy por Dios? ¿Qué sí puede hacer? Hágalo. No espere a tener las condiciones óptimas. He platicado que estoy yendo a la casa hogar a trabajar con los niños. Y honestamente, hermanos, soy la persona más inmadura e incapaz para trabajar con niños en terapia. Pero es la necesidad y es lo que puedo hacer, y es lo que tengo. Y con toda la incapacidad y con todos los límites que tengo, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Porque mi anhelo es encontrar en el camino del Señor gente imperfecta, pero dispuesta. Hay gente que es sumamente virtuosa, pero se cotiza. El llamado de Dios es íntegro, incondicional, indiscutible, individual, irreversible, inmediato. Vamos a la última I. Y de esta última tomo el ejemplo del libro para leerlo de esta manera. Durante su ministerio en El Salvador, el pastor Zapata tomó un periodo donde estuvieron construyendo la iglesia Nazaret en El Salvador.
Cuando esto sucedió, utilizaron todos los recursos de la iglesia. No sé si usted ha estado en la construcción de una iglesia, es toda una dinámica de ver mover el cuerpo de Cristo de una manera impresionante. Impresionante. El Señor me ha dado el privilegio de estar en 2 iglesias donde estamos en tiempo de construcción, donde hay que ir y desde agárrate el marro y rómpele la pared, hasta la instalación eléctrica, hasta ponte los plásticos para que no se mete el agua, y hay cosas tan hermosas. Promesas de fe para que los hermanos ofrenden, y decíamos 1 metro de piso, un metro de techo, y ahí íbamos hasta que llegábamos a la meta, y estas cosas. Dice el pastor que estaba ahí en El Salvador y estaba en periodo de construcción, y llega un hermano que tenía una constructora, un hermano muy, muy generoso y un líder de la iglesia, y le dice: hermano, yo voy a hacer algo, ¿no? Y le prometió hacer varias cosas. Y en esa semana, de su propia iniciativa, con sus propios recursos, decidió arreglar el jardín, levantar una barda, arreglar el bautisterio y hacer varias cosas. Cuando llega el domingo, le dice al pastor: hermano, ya está hecho lo prometido. Pero el pastor dice que se le olvidó y que no dijo nada en el culto. Ni una palabra de ánimo, ni una felicitación o un aplauso. No por falta de voluntad, sino francamente por olvido. Al final del culto llega el hermano y le dice: hermano, no dijo nada del jardín, ni de la barda, ni de lo que hicimos acá adentro. Hubiera dicho algo. Y le dice el pastor: ¿me dejas darte una respuesta? Vaya conmigo, por favor, a la respuesta que dio Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, verso 10. Lucas 17, 10. Palabras del Señor Jesús, dice así Lucas 17, 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de ser, eso hicimos. Y esta es la última palabra de la CIS: inútiles. Oiga, ¿cómo que inútil? Porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Y hermano mío, muchas veces tenemos que recordar que lo que hacemos por el Señor, lo estamos haciendo porque Él nos permite que lo hagamos. Tal vez hay cosas de las cuales podríamos gloriarnos: la iglesia, la familia, nuestro trabajo, o cualquier cosa más, nuestra generosidad, o tantas cosas. Pero ese es el resultado de lo que teníamos que hacer, y por eso lo hicimos, porque teníamos que hacerlo. Y hermanos míos, cuando vemos estas cosas desde esta perspectiva, adiós orgullo, adiós vanagloria. No estaremos esperando que alguien venga, nos felicite, no estaremos esperando que alguien venga y nos dé nuestra palmadita. No vamos a esperar nada de eso. ¿Por qué? Porque solamente hicimos lo que teníamos que hacer. ¿No sería hermoso decir que la iglesia Rey de Reyes está llena de personas inútiles? No porque no saben hacer las cosas, sino porque lo que saben hacer, eso hacemos. Y es un privilegio entregado por Dios. No se enoje conmigo, por favor. Yo no lo estoy diciendo. Es la instrucción de Jesús para aquel que iba a ser preparado para ser un siervo. Y si usted quiere ser un siervo de Dios, esta palabra es para usted. Encontramos un hombre que responde al llamado de Dios desde las alas ardiendo. ¡Ay, inútil! Pues ¿qué esperabas? Digo, si se te presenta el Señor y te dice: quiero que vayas, pues ve. Vas a hacer lo que tienes que hacer, Moisés, no más. No te voy a pedir nada especial, porque tu ministerio no depende de lo que tú puedes hacer, depende de que yo voy a ir contigo. ¿Cuántos de nosotros tenemos que recordar que nuestra familia está unida no porque somos muy capaces, sino porque somos inútiles? Y que por la gracia de Dios y porque el Señor está con nosotros,
es que permanece unida. ¿Cuántos de nosotros tenemos que recordar que nuestra iglesia está viva y está aquí el día de hoy, no por nuestra capacidad, sino porque el Señor está con nosotros y Él nos permite ser parte de esto? No es por nosotros, no es por nuestra capacidad, no es por lo que podemos hacer, es porque Dios está con nosotros. Y recuerdo las palabras del apóstol Pablo: tu poder, mi poder se perfecciona en tu debilidad, Pablo. Así es que, hermanos, yo me declaro un siervo inútil, me declaro incapaz, me declaro una persona que no puede hacer las cosas y que necesito la mano de Dios para guiar a mi familia, que necesito la mano de Dios para hacer el ministerio, que necesito que el Señor vaya conmigo para hablar con mis hijos, que necesito que el Señor cuide de mí para enfrentar la adversidad, que el Señor me enseñe cómo trabajar adecuadamente, que el Señor me enseñe cómo construir una buena amistad, que el Señor me enseñe cómo hacer las cosas correctamente, que el Señor me enseñe a amar a las personas. Necesito ser completamente inútil para que el Señor me enseñe a hacer las cosas. Francamente, no sé cuál es la aplicación para usted de este mensaje. No sé cuál de todas las Is le puede ayudar en su vida. Ahí las tiene. El llamado de Dios tiene que ver con todos estos, con integridad, con ser incondicional, indiscutible, dejar de discutir con Dios, individual, irreversible, inmediato. Y si hacemos todo esto, seremos solamente siervos inútiles. Si el Señor le está llamando a crear una familia en el temor de Dios, aplica de la misma forma que si usted es un abogado cristiano o un empresario temeroso de Dios. Tiene la misma aplicación para un pastor o un misionero que para aquella persona que está cuidando a un enfermo. Aplica para la persona que se compromete para hacer la diferencia en su trabajo, o para aquella persona que todos los días pide al Señor una cita divina para compartir de su fe. Aplica para ese joven que quiere dejar un legado en la universidad, como para aquel que quiere invertir su juventud para el servicio al prójimo y por lo tanto servir a Dios. Así que, hermanos, ustedes tendrán que encontrar la aplicación a sus propias vidas. El llamado de Dios no es un juego, tiene que ver con todas estas cualidades, pues solo haremos aquello que tenemos que hacer. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por este tiempo y por tu iglesia. Queremos rogar, Dios, que tú lleves la pertinencia de este mensaje a cada uno de mis hermanos y que permita, Señor, que ellos puedan ver tu gloria a través de todo esto. Reconozco, Señor, que solo tú sabrás la mejor aplicación en cada hermano. Reconozco, Señor, también que esta puede ser una forma de restaurar una relación con Dios, de acercarte a Él, de buscar su rostro. Puede ser el momento para que tú le digas: ya me cansé de hacer las cosas a mi manera y quiero hacerlas a tu manera, Señor. Puede ser que tú vivías alejado del Señor, independientemente si estabas en la iglesia o fuera de ella, pero hoy estás aquí y has escuchado este mensaje. Y déjame decirte en el nombre del Señor, no te resistas a Dios. No te resistas a su manera de hacer las cosas. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que nos conviene. Así que deja de luchar con Dios. Deja de luchar con tus propias fuerzas. Descansa en el poder de Dios, en la capacidad de Dios. Y como Moisés, aprendamos una forma diferente de hacer las cosas. Hoy es tu llamado. Que el Señor te bendiga. En nombre de Jesús. Amén.